las incidencias fundamentales que se tienen en nuestro municipio. Una característica importante, nuestro municipio está en base a un polígono y en el año 1978 se asume una ley para que se pueda asumir la delimitación específica de lo que es ahora nuestro municipio. Anterior a la ley de 1978 se establecieron comunidades originarias y ahí tenemos varios casos. En la zona este, por ejemplo, tenemos la comunidad indígena de Pin, al norte tenemos Cochiraya, al sur tenemos Sora, al este también en este sector tenemos otra comunidad y que en este caso está asumida para que pueda pueda representar los antecedentes de administración indígena y que está correspondiendo fundamentalmente al sector de Pichuloma. Entonces, si usted se da cuenta, se genera la ley y a partir de eso se asume de manera inicial 6 distritos. El municipio de Oruro se ha generado a partir de 6 distritos y quiero desechar el antecedente porque en el cuarto mencionaban algunos estudiantes que nuestro municipio tiene 5 distritos. En lo real se divide en 5 distritos y teníamos un sector, una área rural de nuestro municipio que ha sido desmembrada en el año 1982 a través de una ley y que ahora es el municipio de Soracachi. Entonces, nuestro municipio cuenta y contaba desde entonces con área rural. Y esta parte es muy importante de poderla definir, porque dentro de lo que corresponde, los linderos de nuestro municipio, tenemos en este caso conflictos con nuestros colindantes. Uno de los conflictos más complejos es el tema de lo que corresponde a Capacho, en el sector noroeste de nuestro municipio, y que en este caso tenemos un conflicto con el municipio de Soracachi. Lo propio, por el lado sur, ustedes han debido tener conocimiento, no se ha podido inaugurar un parque acuático porque el lindero prácticamente corresponde al municipio del Chorro, que asume la representación del espacio geográfico, territorial y que en este caso comprendería su municipio. Hay que ser completamente claros y ciertos en este contexto, porque lamentablemente, como ya está definido a través de una ley, esta no quiere ser reconocida por nuestros vecinos colindantes. Aspectos muy importantes que hacen el tema de lo que corresponde a la normativa. Otro aspecto que es importante, cómo se ha proyectado, es cómo se ha planificado nuestro municipio, de manera, en este caso, expansiva y extensiva. Son radios expansivos y extensivos, y a partir de esta configuración espacial, esta planificación de ordenamiento territorial, prácticamente ahora en la actualidad tenemos y asumimos 5 distritos que están dentro de ese polígono y un sexto que prácticamente pertenecía al área urbana y en este caso que ha sido completamente accesible. Un dato que es importante en esta parte habría que asumir el tema del crecimiento demográfico. Si bien es cierto, se han extendido y han llegado prácticamente a los límites de lo que corresponde en este polígono, sí se ha expandido de manera constructiva, pero no de manera demográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso nuestro crecimiento de lo que corresponde en nuestro municipio, ahora en la actualidad, en muchos de los sectores simplemente existen viviendas, pero no existen habitantes. Entonces son aspectos que son claros y convenientes en aspectos de avanzamiento fundamentalmente. ¿Cuál ha sido la lógica? Y hay que ser, no soy político en el aspecto de lo que corresponde a criterios, pero a partir del año 2006, desde que se ha asumido la nueva constitución política del Estado del año 2009, establece que el terreno socio prácticamente sería asumido para darle una función social, y eso se ha malinterpretado. Los terratenientes y aquellas personas que han ostentado el territorio, habrá que ser y asumir, en este caso, se han cuarteado prácticamente todo el municipio. Existen 5 familias que se han cuarteado todo nuestro municipio. Los más representantes, en la zona sur, la familia Yun, en la zona este, la familia Urquidi, en la zona norte, la familia Condado, entre los más importantes. Por eso es, cuando ustedes sean coordinadores del distrito, del municipio, van a ver en los testimonios el nombre, la referencia de estos descendientes, de estos familiares, y que en este caso han asumido las circunstancias de titularizar los documentos como corresponde.
Entonces, asumiendo ese cuarteo que ha tenido nuestro municipio y asumiendo antiguamente las comunidades originarias, se hace complejo prácticamente asumir nuestro territorio, que en la actualidad, como estamos observando en este gráfico, ha crecido de una manera completamente desordenada. Y ahí se presentan el tema de los avasallamientos y ahí se presentan también el tema de las sobreposiciones. ¿Cuál es la perspectiva prácticamente que tenía hasta el año 1978-79? Se configura una ciudad completamente racionalizada dentro de una configuración planificada que la hemos conocido como la avenida Circunvalación. Pero de manera exterior, lógicamente que no ha habido ese tipo de circunstancias. ¿Qué está sucediendo en la actualidad? Se está aprobando el plan de regulación y en este caso plan de ordenamiento territorial, que va a ser aprobado hasta fin de año, y en este caso nos van a dar los criterios de ordenamiento territorial. A partir de lo que corresponde este tipo de irregularidad, este tipo de desorden urbanístico, se generan los conflictos de avasallamiento. Y fundamentalmente hay un aspecto que hay que mencionarlo, entre los aspectos más complejos. Esta es una toma, por ejemplo, de lo que corresponde al aeropuerto. Si ustedes analizan en la configuración actualmente que tiene, debido a la circunstancia que aquellas familias, por ejemplo, en el caso concreto de este espacio, la señora Ana Peláez, que es propietaria, desde este sector, que corresponde antiguamente a lo que era el canal Tagarete, hasta aproximadamente unas 476 hectáreas, se puede dar cuenta la magnitud, se encontraba dentro del aeropuerto y en este caso asume la circunstancia de urbanizar. No solamente con ese contexto de urbanizar, de hacer venta prácticamente de los terrenos, pasa un tiempo y en este caso la urbanización que se llamaba, por ejemplo, en este caso específico Santana, simplemente Santana, cambia su configuración y se llama ahora Santana 1. Para el léxico de los abogados, ese 1 prácticamente significa que es otra urbanización, pero en lo real es sobre el mismo territorio. Entonces, ¿qué ocurre? Ya existen los segundos problemas que vendrían a ser la circunstancia de que un terreno, hablando de un terreno o de un predio, tiene 1, 2 y hasta 3 propietarios. Entonces, ¿cómo podemos definir, cómo podemos asumir el criterio de saber y conocer quién es el propietario legal? ¿Quién es la persona que tiene el derecho de tener esa posesión? Y a partir de ello se genera también el trabajo de los peritales. Por eso es importante conocer, que voy a hablar de otros temas más complejos, el tema de los asentamientos irregulares. El año 2006, las famosas urbanizaciones de Pumas Andinos, que han invadido, han asumido el terreno, pretextando que este terreno es de orden estatal. Y ahí se genera el otro conflicto. El más grave, el más sangriento, en la zona de Sajama, en la zona sur, donde lamentablemente inclusive han habido muertos. Santiago Rocondo, el año 2006, ¿no? Cuando se asume la circunstancia de ir en contra de los avasallamientos. Entonces, si se dan cuenta, es un tema bastante complejo hablar de ordenamiento territorial, porque lamentablemente a la fecha tenemos sobreposiciones, tenemos una serie de antecedentes, y fundamentalmente voy a decir una palabra específica: la mala fe de aquellas personas que han comenzado a realizar las urbanizaciones sin respetar el derecho primigenio. ¿Qué quiere decir eso? Respetar a los primeros compradores, y a partir de lo que corresponde al fraccionamiento de diferentes urbanizaciones, lamentablemente hasta la fecha este tipo de elementos, fundamentalmente de lo que corresponde al ordenamiento territorial, se ha ido asumiendo de manera completamente inconveniente. Y a partir de estos criterios hay una serie de antecedentes que es bueno que nosotros podamos asumir, y son trabajos específicos dentro de lo que corresponde el tema de los peritales. Y se genera una serie de antecedentes fundamentalmente de orden técnico, fundamentalmente del aspecto de lo que corresponde el tema de titularía de terrenos y en este caso el uso de suelo, una serie de antecedentes que los vamos a asumir. ¿Por qué he asumido este criterio? Cuando han observado seguramente el afiche o la presentación del TIC, ¿no? Porque asumir un tema de peritaje es muy fácil. Primero,
para poder asumir un tema de peritajes tenemos que conocer pleno conocimiento técnico de lo que se está realizando. Segundo antecedente, tengo que conocer las leyes, las normas, la constitución política del Estado por encima de todas las leyes, las normas establecidas, por ejemplo, por el Código Civil, por el Código Penal, donde están asumidos todos los delitos de orden técnico. Voy a asumir, por ejemplo, el tema de lo que corresponde al Código Penal. Establece entre sus características, por ejemplo, la perturbación de posesión, lo que hablamos, el avasallamiento de un terreno específico con fines, en este caso, inescrupulosos de compra y venta. Un caso específico en la zona sur, existe una banda de delincuentes que observan un terreno vacío, lo amurallan, aparece el propietario y para que le devuelva prácticamente el terreno tiene que asumir un monto de dinero. Entonces eso ocurre en nuestra ciudad. Y a partir de esto, para iniciar ese proceso, para asumir en este caso la defensa de ese terreno, se hace necesario efectivamente un peritaje. Quisiera ser completamente contextual en el tema de lo que significa un peritaje, porque esta mañana un estudiante me decía, ¿por qué están asumiendo un curso de lo mismo? Quisiera hacer y asumir dos criterios completamente diferentes. Es muy distinto un peritaje de un avalúo. El peritaje es general y asume todas las disciplinas de la arquitectura. Urbanismo, hablemos de catastro urbano, otra disciplina, y dentro de lo que corresponde al peritaje estuviese el tema de los avalúos, que seguramente muchos de ustedes han participado en el anterior curso, donde tenemos que darle un valor determinado a un área construida, a un terreno y asumir el valor constructivo de un predio. Entonces, el avalúo estuviese dentro de lo que corresponde el peritaje. Voy a realizar de manera metodológica y voy a asumir y me voy a preguntar ¿qué es un peritaje? Lo primero que tengo que entender de un peritaje es de que es un informe técnico, y voy a contextualizar la palabra técnico, ¿no? Porque en este caso hay que separar lo que corresponde un informe pericial, ¿no?, a lo que corresponde un informe técnico. Para comenzar, necesariamente un juez o el Ministerio Público, a partir de un procedimiento, de un proceso, requiere el concurso de un profesional arquitecto que conozca y sepa con características concretamente claras el tema técnico. Primero recorremos. Una persona que está especializada en estos procesos legales no conoce las características de un estudio técnico como conocemos nosotros los arquitectos. Entonces, a partir de eso se genera y se solicita a través de un decreto de juez o un requerimiento fiscal, ¿no?, la elaboración de un peritaje, que vendría a ser un informe técnico. Nosotros, como profesionales arquitectos, solamente podemos emitir criterios técnicos en base a nuestro conocimiento, en base a toda la prerrogativa, nuestro pensum académico y nuestra área de actualización, que es muy importante. ¿Quién me puede encargar prácticamente un peritaje? En primer lugar, vamos a hablar y me voy a contextualizar fundamentalmente en el aspecto legal. Lo puede asumir un juez a través de un decreto, y en este caso habría que asumir dos tipos de criterios. Por una parte, puedo ser perito de parte o puedo ser perito dirimidor. Cuando dos partes asumen una acción judicial, lógicamente que cada una de ellas en un tema específico que adolece algún tipo de implementación y conocimiento técnico, requiere el concurso de un profesional arquitecto. Cuando esa parte asume este tipo de oficio y contrata a un profesional, se llama perito de parte. La otra parte, la otra oposición dentro de lo que corresponde a este proceso, también ejercita este tipo de derecho y asume también su perito de parte. Se presentan los dos, y a partir de eso, cuando exista algún tipo de información o mayor prácticamente detalle de lo que corresponde a este tipo de circunstancias, el juez asume la circunstancia que un perito dirimidor pueda asumir cuál de los dos informes o desechar prácticamente. Entonces vendría a ser la persona que contrata y en este caso especifica prácticamente todos los detalles que son necesarios para que se pueda asumir este tipo de trabajos.
¿Quién y cómo se elige para realizar un peritaje? De acuerdo a la característica de lo que hemos asumido, actualmente se piden listas al Colegio de Arquitectos y en la actualidad, a través de la judicatura, prácticamente se han abierto los registros de profesionales arquitectos especialistas en el tema de peritajes. Hasta hace un tiempo atrás, hasta la anterior gestión, cualquier profesional podía asumir porque está dentro de lo que corresponde a la competencia de la Ley del Ejercicio Profesional, la 1373. Pero a partir de lo que corresponde ya a los procesos de especialización, desde la anterior gestión y actualmente se están registrando profesionales específicos para poder realizar este tipo de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha asumido una lista larga, de tal manera de que ahora por competencia los jueces y los fiscales asumen esta lista para poder asumir el trabajo de los profesionales que son encargados especializados en este tipo de trabajo. Y en esta parte voy a hacer este ejemplo completamente gráfico, donde prácticamente se involucra el tema de la competencia técnica cuando ocurren este tipo de circunstancias. Voy a asumir el 3 de marzo del año 2003. Voy a asumir la circunstancia del evento que ha ocurrido y en este caso hemos tenido que tener la presencia de los investigadores del IDIG, que vendrían a ser en este caso profesionales, peritos, forenses, que han determinado las características de cómo se han derrumbado el tema de las pasarelas. Entonces, hace competencia fundamentalmente al hecho de que una persona que conoce procesos constructivos delate las características y las patologías constructivas con las que ha sido diseñado. Tema de especialización, construcciones 1, construcciones 2, construcciones 3, para poder saber este tipo de conocimientos y poder asumir la forma del sistema constructivo, la forma que se han creado y cuáles han sido las características de por qué se ha derrumbado. ¿Puedo excusarme para ser perito? Sí, puedo excusarme, porque en este caso voy a hablar de una transversal muy importante que es, y hay que asumir, que se llama la ética. A partir de lo que corresponde a la normativa, cualquier persona que tenga algún tipo de interés referente al mismo caso que se está, en este caso, asumiendo en la justicia, puede asumir la excusa correspondiente. Hablaremos del parentesco. Un perito prácticamente no puede tener parentesco con una de las partes que están en conflicto en lo que corresponde a interpretar. En otras palabras, para realizar este tipo de trabajos es conveniente prácticamente desarrollar de una manera completamente profesional en una circunstancia. ¿Por qué digo y hablo del tema de lo que corresponde a la ética? Porque para poder evaluar, para poder asumir, generalmente un peritaje, y en este caso la persona que realiza está completamente presionada para que el resultado de ese informe técnico vaya en favor de la persona. Entonces, existe, como ustedes se dan cuenta, varios aspectos que hay que tomarlos en cuenta y fundamentalmente el aspecto de lo que corresponde, fundamentalmente el aspecto de que se están asumiendo bienes gananciales que en este caso van a en cierta medida incidir dentro del resultado de lo que corresponde a este tipo de cosas. ¿En qué consiste un informe de peritaje? Primer aspecto, que es un informe completamente técnico y que en este caso vamos a tener que asumirlo mediante todas las formas de información y en este caso que se puedan representar. Y me voy a valer de todas las expresiones que son necesarias y pertinentes. Es escrito, es gráfico y en este caso es científico. Un aspecto que es importante. ¿Por qué es científico? Porque tengo que demostrar a través de los instrumentos técnicos como un distanciómetro, como en este caso puedo utilizar un penetrómetro para poder asumir el tema de la resistencia, todos los componentes y equipamientos que son necesarios para poder determinar y cuantificar una circunstancia y una evidencia que a futuro se va a constituir como prueba. Y esa prueba va a incidir prácticamente en el criterio del juez para, en este caso, ir en uno de los sentidos prácticamente de las partes que están en conflicto. Este vendría a ser un informe para un juzgado. Específicamente voy a hablar del tema de división y partición. Entre los aspectos más importantes que contempla están los datos en los cuales se está asumiendo en este caso este tipo de peritajes, el juzgado específico, y algo que es importante, la ubicación del bien inmueble, en este caso que va a ser objeto del
proceso de emisión y partición. ¿Por qué es importante este tema de la ubicación? Porque en este caso un peritaje no es un trabajo sencillo. Si estás asumiendo un trabajo de peritaje de parte, la contraparte va a asumir todos los contratiempos y todos los recursos para que tu trabajo no se lleve a cabo, o que en este caso asuma la dificultad y en este caso pueda asumirse algún tipo de criterios que no vayan a asumirse dentro del proceso. En otras palabras, van a tratar de desvirtuar el trabajo. Y si eres perito dirimidor, lo propio, ¿no? Las partes afectadas van a colocar todo tipo de obstáculos. Y aquí se presenta un antecedente. Vamos a recordar imaginariamente lo que les había mostrado en el tema de las urbanizaciones. Existen urbanizaciones que no son, ¿no?, que son diferentes a lo que corresponde en el distrito número 1. Por ejemplo, esta está ubicada en la calle Sotomayor, ¿no?, y es fácil prácticamente asumir la dirección. Es más, tenemos un número específico para poder identificar ese predio. Existen otras urbanizaciones, por ejemplo, la siguiente ubicación: calle sin nombre, entre calles sin nombre y entre calles sin nombre. ¿Y dónde es eso? ¿Sí? Entonces, uno de los problemas que se presentan en el peritaje fundamentalmente es el aspecto de lo que corresponde a la ubicación. Asumí un ejemplo en el tema de lo que corresponde al número. Dentro del proceso, dentro de lo que corresponde toda la carpeta de investigación específica, se asume un número. Me presento prácticamente al bien inmueble y en este caso ingreso a otro bien inmueble que supuestamente estaba dentro de lo que corresponde a este tipo de numeración que había sido de otra propiedad. ¿Qué ha ocurrido? En este caso una de las partes ha asumido la circunstancia de cambiar el número de la vivienda. Entonces se ha encontrado un obstáculo. Entonces se hace complejo prácticamente asumir, y lo concreto en este caso, lo básico es definir prácticamente el tema de la ubicación. Ese es el primer elemento completamente básico. Las características del predio. Todos estos razonamientos son completamente técnicos. ¿Qué forma tiene? ¿Cuál es la topografía? Y eso prácticamente está dentro de lo que corresponde a nuestros conocimientos. Por ejemplo, hablamos de la materia de topografía para poder reducir este tipo de criterios. Saber y conocer las características de lo que corresponde los servicios. ¿Qué tipo de servicios? ¿Qué es lo que ha pedido el juez? Fundamentalmente división y partición. Saber y conocer cuánto cuesta este bien inmueble. Lo que estoy haciendo en este momento es un procedimiento de avalúo. Ahora, un aspecto que es importante: me tengo que valer de la normativa técnica vigente. En otras palabras, tengo que refrendar mi trabajo, y en este caso lo que estoy asumiendo para este tipo de trabajos es asumir el tema del reglamento de catastro urbano que todavía está vigente, ¿no? Si bien es cierto, está descontextualizado, ¿no?, estoy hablando prácticamente del año 91, este documento todavía está vigente, y en este caso está toda la información concerniente para poder realizar este tipo de trabajo. Dos aspectos que son muy importantes, como ya les había manifestado. La primera característica del tema del peritaje tiene que ser completamente científico. Y segundo, tengo que justificar los datos que están prácticamente asumidos y poderlos defender con una refrenda técnica. Y en este caso el respaldo teórico y fundamentalmente legal se sustenta en la aplicación, por ejemplo, de este documento. Y a partir de ello se generan todos estos indicadores que lógicamente están dentro de lo que corresponde este elemento. El tema del relevamiento, esta parte es muy importante. Segundo antecedente que quiero asumir. Hemos dicho que el peritaje es científico, el peritaje es contextual. ¿Qué quiere decir contextual? Que está asumido en un tiempo determinado y que lógicamente cuando se entrega el peritaje al juez, después puede haber una implementación o puede haber una visita por parte de esta autoridad. Tengo que volver a repetir bajo las mismas características con las que he elaborado. En el caso preciso, se asume 489, y cuando en este caso hay una inspección por parte de la autoridad competente judicial, también tengo que ejecutar, como corresponde en el terreno, los 489. Tengo que justificar. Y esta parte es muy importante. No puedo falsear ningún dato específico. Para eso me voy a valer de todos los implementos que sean necesarios y pertinentes
en el tema de topografía y fundamentalmente el relevamiento, que tiene que ser completamente minucioso, por terrestre y por aéreo. En otras palabras, hago un relevamiento por terrestre y después me subo a las cubiertas para poder hacer y asumir la información necesaria y pertinente. El tema de las colindancias, este elemento es básico, ¿no? Porque a partir de ello conocemos los linderos de lo que corresponde a este predio. Y finalmente llego al valor de la edificación, que lógicamente está dentro y enmarcado en lo que corresponde el análisis de metro cuadrado y en este caso área construida que corresponde a este elemento. El estado actual del edificio, qué tipo de espacios prácticamente cuenta, qué tipo de características constructivas detalla. Y en este caso hay que llegar a la definición si esa construcción es buena, muy buena y demás características. Algo que es importante, represento prácticamente la graficación. Un elemento que es muy importante dentro de un proceso de peritaje. El peritaje tiene que ser completamente gráfico. De tal manera que una persona que no conozca características de orden técnico se pueda valer en sí misma para que pueda entender y pueda razonar y pueda tener la afirmación correspondiente al trabajo que se hace. En otras palabras, voy a decir algo entre comillas, hay que elaborarlo este trabajo de tal manera que para el juez sea fácil asumir los criterios que uno quiere emitir en referencia al peritaje. Entonces el tema de la ubicación básico para poder asumir este tipo de criterios. Lo propio, se realiza un proceso de metraje. Lo que realizamos es determinar el área construida y aquí hay indicadores muy importantes, como por ejemplo el tema de lo que corresponde el eje de vía y en este caso la rasante municipal. En un tema de división y partición tenemos que tomar muy en cuenta este factor porque en llegado momento puede ser afectado, puede una de las partes en conflicto prácticamente puede estar afectada por este tipo de normativa municipal. Finalmente se hace la valoración del terreno. Aquí están todos estos indicadores. Voy a asumir después de que termine la clase una lista de las personas que quieran hacerse fotocopiar. Es un documento completamente válido para procesos de peritajes y en este caso los indicadores que lógicamente están asumidos. Los más importantes, como por ejemplo el tema de los coeficientes de vía, el coeficiente del acabado de vía, el coeficiente topográfico, en este caso la forma del terreno, diferentes tipos de factores que hacen prácticamente al proceso de la evaluación que se está desarrollando para este tipo de servicios. Y finalmente el aspecto de lo que corresponde al área construida, muy importante esta parte. ¿Qué consideramos como área construida? Cualquier espacio que sea cubierto o semicubierto. Siendo coordinadores de catastro urbano, cuando ustedes asuman un tema de lo que corresponde a un avalúo para determinar los impuestos, entonces, de acuerdo a la característica de la edificación, si tiene una cubierta y existe habitabilidad dentro de lo que corresponde a ese espacio, se considera como área construida. Y este dato es muy importante que podamos afirmarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces se sobreentiende que un espacio semicubierto no constituye como área construida. Entonces, es un dato que ustedes tienen que tomar muy en cuenta al momento de realizar. Y finalmente, el valor. Se llega a una determinación prácticamente de lo que corresponde a ese efecto. A partir de este criterio y a partir de la dimensión, se hace un reporte específico de todos los datos que se llama reporte gráfico. Una incidencia, una recomendación. Cuando yo asumo un peritaje con características de conflictividad elevada, necesariamente tengo que estar munido de todas mis herramientas. Porque esa persona que se siente ofendida por las circunstancias de tal vez ser perjudicada por ese informe técnico, me va a cerrar las puertas, va a dilatar el proceso y en este caso no me va a permitir de manera elegante y completamente educada ingresar para poder realizar este criterio. No va a ser a la primera, puede ser a la segunda, puede ser a la tercera, puede ser a la cuarta. Tienes que hacer la insistencia necesaria y pertinente. Finalmente, si a la quinta no logras ingresar al día 9, tienes que solicitar una orden expresa del juez para poder ingresar y en este caso realizar el trabajo con fecha y con hora. Y lógicamente esta parte recién va a asumir este tipo de circunstancias. Como les decía, hacer un tipo de peritajes donde existen dos intereses creados es bastante complejo. Y el tema de lo que corresponde al reporte gráfico me sirve fundamentalmente para hacer la justificación
apreciación y en las características de lo que en ese momento se estaba haciendo. Llega una parte de un análisis, porque me está pidiendo el juez que ese terreno se pueda dividir entre el esposo y la esposa, ¿no? Se pueda realizar el fraccionamiento. Entonces tenemos que hacer un análisis de lo que corresponde la normativa. ¿Qué dice la normativa? Hemos hablado que estamos dentro del contexto del municipio de Oruro. Indica que los terrenos mínimamente pueden asumirse de 100 metros cuadrados. Y asumiendo en este caso el terreno que hemos verificado mediante el metraje, no corresponde, y llega a una conclusión donde dice que es indivisible, que no se puede dividir, ¿no? Entonces, por consiguiente, ¿qué va a suceder con este caso? La autoridad puede proveer que este bien inmueble se pueda rematar y por el costo que se ha llegado en el avalúo se pueda dividir y se pueda repartir entre las cosas, o buscar algún tipo de salvedad, pero eso ya es información que seguramente el juez va a asumir y después se va a pronunciar respecto a este tipo de divisiones. Puede ocurrir otro tipo de circunstancia, ¿no? Otro tipo de circunstancia, vamos a ver más adelante donde se pueda fraccionar. Me tengo que respaldar. No le puedo manifestar al juez, no puedo asumir un criterio sin estar justificando legalmente el criterio técnico. Necesariamente para esto me valgo de toda la documentación y específicamente para señalar ese tipo de criterio he asumido una ordenanza municipal donde se establecen las características y superficies del terreno. A partir de la referencia de este documento, lo que yo estoy haciendo es justificar el informe técnico con una base legal de normativa específica del gobierno municipal. Entonces, a partir de este tipo de documentos, mi peritaje va a tener la solidez, va a tener la credibilidad y fundamentalmente la fundamentación legal, que es muy importante para asumir los criterios que el futuro va a decir ustedes. En otro de los contextos, estoy asumiendo otro caso, ¿no? Llega a la conclusión de que sí es divisible. En otras palabras, tiene una superficie mayor a los 200 metros cuadrados, que en este caso sí se puede realizar un proceso de división y partición. Y a partir de ello se genera ya una propuesta, se divide prácticamente ese terreno y se asumen ya criterios como por ejemplo el que hemos asumido previo a predilección. En otras palabras, estoy dividiendo de tal manera de que a futuro, de acuerdo a lo que asuma el juez, lógicamente pueda dividir y pueda realizar este trabajo. Lo propio, he escogido un ejercicio bastante complejo, ¿no? Acá tenemos un frente que establece la norma mínimamente de 5 metros, mínimo. Sumar los dos, prácticamente tengo los 10, es divisible. Asumiendo el área de lo que corresponde a este terreno, es divisible. Pero al momento de realizar la división y partición, en este sector prácticamente tengo área cultiva. ¿Y ahora qué hago? Y en este sector no tengo. Necesariamente me tengo que valer de los criterios de avalúo para compensar y saber y determinar prácticamente algún tipo de compensación en relación al área construida, el terreno, y en este caso prácticamente fuera la zona. O la otra circunstancia que puede ejercitar el juez es asumir un sorteo, ¿no? Que generalmente a veces sucede. Asume las circunstancias de sortear y a partir de ello prácticamente cualquiera de los las dos partes que entran en el conflicto pueden sortearse y a una prácticamente le puede favorecer esta ley. Entonces, esos son criterios que nos va a mandar la autoridad competente, pero en el caso concreto de lo que estoy realizando de manera técnica, ya le estoy dando una solución efectiva a la circunstancia de asumir prácticamente este tipo de peritaje. Generalmente, este peritaje se asume en un tiempo determinado. No se olviden que estamos bajo una normativa y tenemos que cumplir plazos. No nos podemos extender prácticamente de la presentación y en este caso de la documentación asumiendo este tipo de compromisos sin antes no tomar en cuenta el aspecto del caso. Por eso el decreto del juez va a ser muy importante de poderlo asumir
en el contexto de lo que corresponde fundamentalmente el plazo. Entonces, para eso tendré que elaborar un cronograma de actividades para poder realizar este tipo de trabajo. ¿Qué problemas se me pueden presentar prácticamente en un tema de peritaje? Bastantes, y lo más complejo prácticamente que voy a asumir es el tema de irme a enfrentar con personas que lamentablemente me van a impedir realizar un trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos una zona conflictiva, entonces imagínense la circunstancia de ir con un equipo de topografía para hacer un levantamiento. Estoy hablando específicamente de la zona este, urbanización Afrenta. Es una fotografía en la cual puede observar el grado de agresión, el grado de conflictividad que una persona puede realizar, porque lo que se estaba pretendiendo es realizar un plano georreferencial para poder determinar las características de lo que corresponde a ese predio. Un aspecto que es importante, no solamente puede ser un tema de avasallamiento, sino que también puede ser una circunstancia familiar. Y los temas, en la experiencia de estos años, los temas familiares muchas veces es mucho más complejo cuando hablamos del tema de herencia. No te dejan ingresar al bien inmueble y muchas veces, me ha pasado 2 veces que he tenido que solicitar al juez resguardo policial porque lamentablemente las personas me impedían prácticamente ingresar y lógicamente tenía que asumir hostigamiento para poder realizar mi trabajo. Entonces, como les decía, existen varias características que tienen que ser tomadas en cuenta para poder asumir este tipo de trabajo. Debo conocer mis derechos y obligaciones como perito, está establecido prácticamente por normativa. Y voy a hablar necesariamente de los aspectos que corresponden a la parte legal. Para eso me voy a valer, ¿no?, del Código de Procedimiento Civil, ¿no?, y también, como corresponde, de toda la normativa que está establecida. Un aspecto que es necesario, pertinente que ustedes conozcan, está contenido dentro de lo que corresponde a la sección quinta y específicamente habla de un peritaje. Acá habla de todos los aspectos que son importantes fundamentalmente acerca del trabajo que tiene que desarrollarse el perito. Entonces, primera condicional, tengo que tener conocimiento específico en lo que corresponde a este decreto ley para poder asumir, en este caso, criterios universitarios. En otras palabras, si no tengo el conocimiento previo de lo que corresponde a mis derechos y mis obligaciones, lógicamente que no puedo asumir una representación que no corresponde técnicamente y en este caso podría asumir algún tipo de circunstancia de ser sancionado, ¿no?, y en este caso de que en algún momento se me pueda denunciar por una mala práctica técnica en lo que corresponde a esta práctica. Otro aspecto que es muy importante, la Constitución Política del Estado. Cada uno de sus capítulos, en cada uno de sus títulos, establecen diferentes tipos de razonamientos. Por ejemplo, el año 2012, en el caso concreto, vimos un trabajo de un informe técnico en la cual prácticamente el gobierno municipal estaba como perito dirimidor. Resulta de que nosotros hemos ido al terreno y hemos asumido el trabajo. Y ha pasado 2 semanas y a través del Ministerio Público se nos ha hecho una denuncia prácticamente de que nosotros hubiésemos cometido el delito de avasallamiento. Y en este caso, y perturbación como corresponde. Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, es bastante complejo hablar de este tipo de circunstancias. Se abre el proceso y lógicamente nosotros, aquellas personas que teníamos que formar parte de ese equipo técnico, estamos ya metidos en un conflicto de orden del Ministerio Público, quien comienza a realizar los trabajos de sus actos. Cualquiera de las partes va a tratar de obstaculizar prácticamente de la manera más conveniente el trabajo que corresponde al tema de los peritales. Por eso es muy importante prácticamente asumir el conocimiento de lo que corresponde a este tipo de normativa. El otro aspecto, Código Penal. Ahora, un aspecto que es muy importante. Asumimos la información técnica que es necesaria tener. Pero también lo que tenemos que conocer es que existen, en este caso, delitos en los cuales podemos estar incurriendo en el ejercicio profesional de procesos constructivos, por ejemplo. Y aquí voy a hablar de un aspecto muy importante. Voy a hablar del daño tenido. Vamos a hacer un desglose fundamentalmente en la segunda parte que corresponde a esta explicación. Entonces, ¿dónde está explicado? ¿Dónde está asumido el tipo de delitos que nosotros podemos incluir dentro del proceso de lo que corresponde el ejercicio de lo que es un peritaje? Está dentro del Código Penal. Ahora, hago un espacio aquí muy importante.
No solamente voy a contextualizar que el estudiante de arquitectura futuro, prácticamente profesional arquitecto, va a ejercer su profesión de manera libre. Puede ser que ustedes asuman dentro de lo que corresponde a una carrera administrativa, y hablar específicamente de un gobierno municipal que se encarga de algún tipo de trabajo. En un gobierno municipal llegan requerimientos fiscales, llegan decretos de juez, en la cual la autoridad competente tiene que asumir y realizar el informe técnico que va a permitir darle mayores luces a un juez para resolver algún tema, un caso específico. Y en el caso concreto, puede ser que sea un coordinador de distrito que se asuma las circunstancias de ejecutar ese decreto. Entonces, ustedes como profesionales van al área en conflicto y comienzan a realizar de acuerdo al conocimiento técnico que tengan y emitir el informe técnico necesario. Un aspecto que es importante, ¿qué es lo que se está buscando? En el fondo, lo que se está buscando es una prueba por parte de una institución seria y competente como un gobierno municipal, para que una de las partes prácticamente pueda asumir esa prueba y en cierta medida puede ir en favor y el razonamiento de lo que corresponde. Por eso es muy importante conocer la parte de las normas que hacen prácticamente al profesional y pueda realizar su trabajo. Mi opinión profesional cuenta de un peritaje. En cierta medida sí, pero de acuerdo a las características con que se presente ese proceso, el juez puede o no puede asumir el criterio de ese perito. Y esta parte es muy importante. De acuerdo a la característica, de acuerdo al proceso, de acuerdo a la característica que tenga ese tipo de caso, el juez puede o no puede asumir el informe técnico que he emitido prácticamente como profesional. Y un aspecto que también es muy importante en este tipo de circunstancias, y es lógico prácticamente asumirlas. Cuando se hace un trabajo de peritaje, cuando asumo la representación por una de las partes, lógicamente, aparte de estar presionado por lo que significa el requerimiento y en este caso el interés de esa parte, me tengo que asumir una representación no solamente del escrito de presentar una prueba, sino que a futuro tengo que justificar esa prueba, ¿sí? Y esta parte es muy importante, por eso hacía referencia fundamentalmente al aspecto de lo que corresponde, los respaldos para poder justificar. Ahora un aspecto, y esta parte es muy importante reconocer, el arquitecto emite simplemente un criterio técnico. No puedo abordar un tema legal porque no es mi competencia. Y en esta parte voy a hablar del tema también de lo que corresponde a las competencias. Si soy coordinador, existe un decreto prácticamente para poderlo asumir, simplemente me puedo basar en la competencia de ser coordinador de catastro urbano. Y si el juez, a través de su decreto, me pide una tarea específica, simplemente me limito a esa tarea específica. No puedo abordar otros temas que no están dentro de esa competencia. Al asumir esa competencia que no está dentro de ese decreto o no está dentro de ese requerimiento fiscal, lógicamente estoy asumiendo una representación que no es de mi competencia y que a futuro me puede asumir responsabilidad. No se olviden que existen diferentes tipos de responsabilidad. Si estoy trabajando como funcionario público, responsabilidad administrativa. Y de manera prácticamente, hablando en un contexto de un ejercicio libre, responsabilidad civil, inclusive puedo tener responsabilidad penal. Por eso es muy importante la transversal que había firmado en un principio. Los trabajos de peritaje tienen que ser asumidos de una manera completamente responsable y en este caso para poder ejercitar una circunstancia de un trabajo eficiente. Hasta aquí la primera parte. Quisiera pedirles por favor ir a la parte posterior. Vamos a hacer un pequeño intermedio por favor para que se puedan